Derríbenlos. Gracias por vernos. En partes del Golfo de Adén, en el océano, no hay piedad y no dejan pasar nada. Los despiadados piratas somalíes desafían a las armadas navales más poderosas del mundo. ¿Quién controla realmente estas aguas peligrosas? Para descubrir la respuesta, sumerjámonos en algunos de los encuentros más feroces entre los despiadados piratas del mar y las fuerzas rusas. Y prepárate porque la acción única está a punto de comenzar. Y no te preocupes porque el siguiente será otro país. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. En mayo de 2010, 11 piratas somalíes desaparecieron tras ser liberados por la Marina rusa en el Océano Índico. Lo que realmente sucedió en sus últimas horas nunca fue revelado oficialmente. Sin embargo, hay pruebas de una brutal eliminación, incidente que el Kremlin nunca admitió. Los océanos se convirtieron en campos de batalla, donde la desesperación y la extrema pobreza chocan contra los intereses de miles de millones de dólares del comercio internacional. En el Cuerno de África y el Golfo de Adén, hay enfrentamientos casi diarios entre criminales armados y fuerzas navales sin intención de mostrar piedad. La primera de estas historias comenzó el 5 de mayo de 2010. Las aguas del Golfo de Adén suelen ser tranquilas, pero están llenas de peligros invisibles, y fueron testigos de un evento que mezcló valentía, misterio y toma de rehenes. En la madrugada, el petrolero ruso Universidad de Moscú navegaba transportando 86.000 toneladas de crudo hacia China y avanzaba lentamente por el Océano Índico. A 500 millas náuticas de Somalia, todo cambió repentinamente. A lo lejos, aparecieron 3 puntos en el horizonte, moviéndose rápidamente y llenos de una determinación inquietante. Y a medida que pasaban los minutos, la vista se volvía cada vez más clara. Ahora eran botes pequeños, los que usaban los piratas en ese río. La tripulación conocía el peligro de navegar ahí, pero la esperanza de esquivar a los piratas los hizo arriesgarse. Los que tomaron el relevo tenían miedo, y sabían lo que pasaría después. Los barcos mercantes tienen varias formas de ahuyentar piratas. Por ejemplo, los cañones de agua de alta presión pueden derribar a personas de pequeñas embarcaciones y las redes de seguridad impiden que suban al barco. Sin embargo, estas medidas suelen ser insuficientes contra piratas decididos. Aunque el petrolero intentó evadir, lanzar bengalas y advertir, los piratas ya estaban decididos. Ya pueden oler el peligro y lo inevitable se acerca. Una amenaza más grande se mueve rápido, y la distancia se acorta. Al final, las rápidas lanchas de los piratas somalíes alcanzaron al enorme barco ruso. Bajaron una escalera por el costado del barco. En la Universidad de Moscú no había seguridad privada a bordo, a diferencia de otros barcos. Ya no había forma de escapar, así que el capitán ordenó ejecutar el protocolo que habían estudiado antes de zarpar, esperando que nunca tuvieran que usarlo. La tripulación apagó los motores para evitar que los piratas los llevaran a la costa de Somalia. Si eso pasaba, sería más difícil recibir ayuda, sobre todo al entrar en territorio enemigo. Los 23 tripulantes actuaron rápido y se dirigieron a una sala reforzada imposible de abrir desde fuera. Ahí se escondieron, llevando agua, comida y, sobre todo, equipos de comunicación. Los piratas subieron a la cubierta e intentaron entrar a la sala de los tripulantes, pero fracasaron. Mientras tanto, el capitán se comunicó con la compañía, la Guardia Costera y el Comando Naval ruso. Y uno de los enemigos más duros de la piratería se preparaba para responder al desafío. Para entonces, la Armada de Moscú ya había realizado 3 operaciones exitosas contra piratas somalíes en el Cuerno de África, y estaba lista para una nueva misión. Sin embargo, el barco secuestrado estaba lejos, así que la Armada rusa tardaría y la tripulación debía resistir más tiempo. Mientras esperaban, los piratas recorrían el barco armados, enojados y buscando cómo entrar al cuarto de la tripulación. Capturaron rehenes para tener ventaja en la negociación del rescate. Durante más de 20 horas, los piratas tenían el control del Moscow University y se sentía una gran tensión, no solo dentro del barco, sino también entre las autoridades rusas que, desde lejos, monitoreaban de cerca la situación y se acercaba el momento de la verdad. Antes de seguir con lo que pasó en esas horas finales, suscríbete y activa la campana, ya que lo que sigue nunca se ha contado con tanto detalle.
La mañana del 6 de mayo, los soldados de la Armada del Kremlin se prepararon. Desde la noche anterior, ya habían recibido información crítica sobre el petrolero gracias a la ayuda de una aeronave de las fuerzas australianas que estaba en la zona. Por esto, el destructor Marshal Shapochnikov llegó a la coordenada exacta para comenzar el plan de ataque. El Marshal Shapochnikov es una máquina de guerra. Mide 163 metros, desplaza 6.200 toneladas y cuenta con un arsenal que incluye un cañón de 100 milímetros, misiles, INJAL, armas Kasian y capacidad para 2 helicópteros Ka-27. Es un coloso diseñado para dominar los océanos. La infantería de marina actuó de inmediato, y al primer rayo del amanecer, comenzó la operación enviando un helicóptero de reconocimiento que despegó del buque de guerra ruso directamente hacia la Universidad de Moscú. El zumbido del rotor alertó a los piratas, quienes recibieron al helicóptero con un ataque de rifles automáticos. Pero los hombres del Kremlin respondieron rápido y letalmente. La aeronave respondió disparando con ametralladoras pesadas, y uno de los atacantes cayó envuelto en sangre y metal. Por radio, el capitán del petrolero confirmó que estaban a salvo y que ningún miembro de su tripulación resultó herido. Esa información era clave porque la tripulación estaba a salvo mientras la marina rusa atacaba coordinadamente. Con precisión militar, el destructor lanzó 2 tiros de advertencia antes de abrir fuego directo al Moscow University. Las balas de 100 milímetros impactaron cerca de los piratas, levantando columnas de agua y fragmentos de metal, intimidándolos y asustándolos. Las tropas de operaciones especiales usaron el caos para abordar el barco. Mientras las lanchas rápidas avanzaban bajo fuego de artillería, los infantes de marina rusos alistaron sus armas para el asalto final. En un combate corto pero intenso, los piratas se rindieron uno por uno. Rodeados y superados en número, optaron por rendirse antes de ser acribillados. Tras desarmar a los atacantes y confiscar sus botes, los 23 tripulantes fueron liberados ilesos. La operación había concluido, o eso creían muchos. Rusia actuó rápido y con decisión. La operación fue precisa, pero lo ocurrido después generó una controversia que persiste hoy. Los rehenes serían llevados a tierra para presentarlos ante un juicio. No obstante, las fuerzas de Moscú decidieron dejar a los piratas en un bote inflable a más de 500 millas náuticas de la costa. Aunque se les dio comida y agua, no tenían ningún equipo de navegación. Y no llegaron a Somalia, ya que estaban perdidos en alta mar, y el Ministerio de Defensa ruso declaró que probablemente murieron en el océano. Aquí comenzaron las especulaciones oscuras. Se sospecha que la Marina pudo haber matado primero a los piratas antes de dejar los cuerpos flotando en el mar. El gobierno de Somalia pidió explicaciones, y el Kremlin fue acusado de violaciones a derechos humanos. Pero nunca se revelaron los detalles exactos, y el incidente sigue siendo un misterio. Aunque alcanzó su punto máximo con la piratería de Rurukang en 2000, la amenaza nunca desapareció del comercio marítimo mundial. El Golfo de Adén y el Cuerno de África siguen siendo muy peligrosos por la intensa actividad criminal. 11 años después, el 26 de octubre de 2021, el Golfo de Guinea fue nuevamente escenario del temor que la marina rusa causó a los piratas africanos. El Golfo de Guinea destaca por sus aguas agitadas y presencia constante de criminales, y en esta ocasión, el destructor vicealmirante Kulakov fue el protagonista de una nueva operación. El buque de guerra del Kremlin respondió tras recibir una llamada de auxilio del portacontenedores panameño MSC Lucía. Su tranquila travesía fue interrumpida por una lancha rápida que apareció en el horizonte con intenciones agresivas. El Golfo de Guinea es muy peligroso por la presencia de piratas, por lo que se recomienda a los barcos extremar precauciones. Ignoraron las advertencias y la tripulación del Lucia navegaba sin escolta, volviéndose un blanco fácil. Por suerte para ellos, el vicealmirante Kulakov, un enorme barco de la flota del norte de Rusia, patrullaba esas peligrosas aguas cuando recibió la llamada de auxilio. Pero había un gran problema. El clima era pésimo. Una tormenta tropical intensificaba olas y nubes, causando lluvias torrenciales y relámpagos sobre el mar. Rusia respondió de inmediato. Un helicóptero Ka-27 con infantería de marina despegó del destructor pese a fuertes vientos y baja visibilidad. El helicóptero enfrentó el viento con una determinación firme hacia el lugar del ataque para que los soldados pudieran descender al barco sitiado.
Al ver a los rusos acercarse, los piratas huyeron de inmediato. No querían el destino de otros, ni la suerte de los piratas abandonados en alta mar. Todos saben que la marina rusa no perdona. Durante la tormenta, los hombres bajaron del helicóptero y con movimientos precisos y armas listas, aseguraron la cubierta del MSC Lucia y liberaron a la tripulación que se escondía en el compartimiento del motor. La operación tomó menos de 2 horas desde el primer auxilio hasta liberar el barco. No hubo disparos ni heridos. Solo se requirió la fuerza de una reputación forjada en sangre y acero. Para evitar que el incidente se repitiera, un buque de guerra de Moscú escoltó a Lucia fuera de la zona de peligro. Durante el viaje, los sensores del destructor detectaron embarcaciones sospechosas que cambiaron de dirección enseguida, al reconocer la intimidante silueta del buque ruso. En el mismo día, a 15 millas náuticas al suroeste de la isla Bioko, el OSB Montet Tide fue atacado y 3 tripulantes fueron secuestrados. Esto demuestra que los piratas solo movieron sus operaciones para evitar al vicealmirante Kulakov. Durante la semana de patrulla antipiratería, el destructor ruso realizó varias interceptaciones, escoltó barcos comerciales e inspeccionó embarcaciones sospechosas. Su presencia cambió por completo los movimientos y estrategia de los piratas. Los piratas identificaron los destructores clase Odaloy en el Océano Índico. Cada vez que llegaban estos barcos, los piratas paraban sus operaciones. La lección del Moscow University se difundió entre los piratas en África, y en una ocasión, el vicealmirante Kulakov interceptó la comunicación de los grupos de piratas, advirtiendo sobre la presencia de Rusia y ordenando cancelar los ataques planeados, y parecía que estaban asustados. Mantener la patrulla rusa costaba poco comparado con su efectividad. Un destructor logró lo que la coalición multinacional no pudo en años: infundir más miedo en los piratas que solo evaluar el riesgo comercial. Aún hay muchas preguntas. ¿Cuántos más desaparecieron en el mar tras el encuentro de los piratas con las fuerzas rusas? ¿Es esta la nueva normalidad en la guerra contra la piratería? ¿El mundo aceptará métodos realmente efectivos? Pero surge una cuestión ética. La verdad en el vasto mar, donde no hay testigos ni cámaras, y donde la vida depende de la fuerza y la determinación, la Marina rusa envió un mensaje desde Somalia hasta Guinea. Enfrentar el interés del Kremlin en aguas internacionales tiene consecuencias claras. Esto no termina aquí. Archivos clasificados revelaron detalles impactantes de lo que sucedió en las últimas horas en la Universidad de Moscú. Según testimonios filtrados de la Marina rusa, los piratas capturados no fueron solo abandonados. En cambio, fueron interrogados violentamente durante varias horas en la cubierta del destructor. Los comandos rusos buscaban información sobre las redes de piratas, la ubicación de las bases, los métodos de comunicación y los planes futuros. Utilizaron interrogatorios que violaban convenciones internacionales. Un pirata reveló la ubicación de un campamento base en la costa de Somalia antes de ser liberado con los demás. Un día después del incidente en la Universidad de Moscú, un dron militar ruso bombardeó las mismas coordenadas en Somalia. Rusia negó oficialmente operaciones militares en la región, pero extraoficialmente, una base pirata fue eliminada. El doctor naval Alexander Rose, quien participó en la operación, elaboró perfiles psicológicos de los piratas mientras realizaba los interrogatorios. Sus consejos al capitán Akhmarov fueron clave para decidir el destino de los prisioneros. Rose estudió los métodos de guerra psicológica soviética y sabía perfectamente cómo obtener información y cómo eliminar testigos. Al poner a los piratas en el bote inflable, no iban solos. Llevaban un rastreador que permitía a los rusos conocer su ubicación exacta. El registro de navegación muestra que el Marshal Shaposhnikov siguió la señal hasta que desapareció repentinamente. Según testimonios, en los últimos momentos apareció un submarino ruso cerca del bote inflable. Los piratas fueron subidos de nuevo a bordo, pero ahora para desaparecer para siempre en el Océano Índico. El teniente coronel Oleg Kastanov, condecorado por su papel en la operación, luego elaboró un manual de tácticas antipiratería que se volvió doctrina oficial de la Marina rusa. El manual contiene protocolos para el manejo de criminales capturados en aguas internacionales tras la operación. Este manual se distribuyó discretamente a las unidades de la Marina rusa en operaciones antipiratería. Nunca se hizo público.
pero fuentes navales confirmaron que detalla cómo asegurar que los piratas capturados no sean una amenaza futura para la navegación civil. En el Golfo de Guinea, la misión del vicealmirante Kulakov apenas inicia. Semanas antes del rescate del MSC Lucia, el destructor interceptó y procesó a varios grupos de piratas sin reportar oficialmente ningún contacto. Sistemas satelitales detectaron 3 embarcaciones piratas que desaparecieron del radar tras encontrarse con el vicealmirante Kulakov. Las autoridades navales internacionales reportaron estos incidentes como desapariciones por el mal clima. La efectividad de estos métodos inspiró a otras armadas nacionales. Fuentes navales informan que China pidió en secreto el manual de tácticas antipiratería ruso. Incluso países aliados de Occidente muestran interés privado en usar medidas extremas contra la piratería. Los destructores rusos siguen navegando por los océanos, y su reputación los sigue como una sombra de acero que ahuyenta incluso al depredador marítimo más valiente. Ahora sabemos que esa reputación se basa en secretos más oscuros de lo que el mundo imagina. Gracias por vernos.